Así que si nos visita no tendría que pagar hospedaje, se lo ponemos al módico $50 diario. Son bienvenidos. Así que si en algún momento quisieran tomar vacaciones, lo mismo en nuestra iglesia, hay hermanos relacionados con asuntos de turismo. Usted sabe cómo son las playas del Caribe. Pues pudiéramos conseguir también descuentos para ustedes, con tal de que en un momento nos visiten en la iglesia. Tengo el privilegio de haber venido a Colombia muchas veces, como 8 o 10 veces, ¿no? Algo así. Y nunca he venido como turista. Siempre he venido a mis hermanos en la fe. Así que para mí es un gran privilegio porque después de todo, eso profeso ser un ministro de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias, Pastor Conde, por su invitación. Y esperamos algún día tenerlo también allá en Santiago, solo que lleve el ticket. Si nos visitan, son bienvenidos. O en el banco coge un crédito y hay una facilidad de viaje ahora y paga después. Así que gracias por la invitación. Bien, les invito por favor a ir a la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 15. Primera Timoteo 1:15. Primera Timoteo 1:15. Así que antes de leer las escrituras, es algo tan solemne predicar que vamos a orar otra vez. Así que inclinemos nuestros rostros para rogar de Dios de su misericordia. Oremos. Señor Dios de Israel, tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Tú diste promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Se lo repetiste a Isaac, lo mismo a Jacob. Luego prometiste que un hijo de David se sentaría en el reino de Israel por todas las edades. Y lo cumpliste en tu bendito Hijo Jesucristo. Y hasta aquí a nosotros ha llegado el beneficio de tu promesa. Separado por miles de años y miles de kilómetros de donde tú diste esta promesa, no pocos en Colombia han sido alcanzados por la fe en tu Hijo Jesucristo. Así que te rogamos que en esta hora tú des al predicador hablar como conviene, de tal manera que tu nombre sea glorificado, tus santos edificados, tus elegidos encontrados, y que sea un testimonio también de que hace más de 2000 años tu Hijo, el Señor Jesucristo, estuvo aquí en la tierra. Te pedimos pues que el propósito y el deseo que tiene tu pueblo de oír tu voz no sea opacado por los pecados y las debilidades del predicador. Así que háblanos tú, que Él sea un mero instrumento. Perdónale sus faltas, sus pecados, y a todos nosotros danos oído para oírte. Y te lo rogamos en los méritos de aquel que tú quisiste, que Él pusiese su vida en expiación por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que leo en Timoteo, capítulo 1 y el verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando uno lee este versículo,
pudiera levantarse una pregunta, la cual sería, ¿por qué dice palabra fiel y digna? ¿Acaso toda la Biblia no es fiel y digna? ¿Y por qué lo dice aquí? Ciertamente que toda la Biblia es importante, pero también es verdad que algunas verdades son más importantes que otras. Algunas doctrinas son más importantes que otras. El apóstol Pablo lo dice palabra fiel y digna para acentuar la verdad encerrada en este mensaje. Y a saber, es decir, hasta donde nos llegue el entendimiento, él lo hace por dos razones. De un lado, por la incredulidad natural del corazón humano, que aún en nosotros, verdaderos creyentes, pudiera decirse que a menudo dudamos de ser salvos. A veces tenemos dudas, ¿seré yo salvo o no? ¿Seré yo llevado a la gloria eterna, al paraíso? Dudamos de eso. De modo que el apóstol, para odiar ese problema en nosotros, nos dice palabra fiel y digna. En otras palabras, esto es verdad. Acentúa la veracidad y la firmeza y permanencia de esta verdad. El mejor de los creyentes es débil en la fe. Y a menudo necesitamos predicarnos a nosotros mismos y decirnos, esta es palabra fiel y digna. Dios la escribió no para él la escribió para mí. De manera que eso por un lado. Por el otro lado, quizás, yo diría, no quizás, es el mensaje que más debe ser repetido a los cuatro vientos de la tierra. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No a los buenos, a los pecadores, a los narcotraficantes, a los drogadictos, a las lesbianas, a los homosexuales, a los políticos corruptos, a los ladrones, a los adúlteros, a los fornicarios, a los mentirosos, a todos los pecadores. Palabra fiel y digna. Cristo Jesús vino a salvarlo. A ellos, no a los buenos. Así que a nuestro saber o a nuestro entendimiento, esas son las dos razones por lo cual el apóstol dice palabra fiel y digna. Ninguna otra verdad debe ser tan repetida y estar tan cerca del corazón humano como esta. Que Jesús vino. Él vino, nosotros no se lo pedimos. Él vino de motus propio, por amor. Él vino a salvar a los pecadores. Ahora bien, ¿cómo vamos a estudiar este versículo? Bueno, en dos partes. Uno, trataremos de traer una explicación breve al texto. Y dos, destacar el amor de Cristo en salvar a los pecadores. De modo que empecemos con lo primero, explicando las palabras del texto. Yo pudiera decir, una persona estuvo en Bogotá. Es una información. Pero si yo digo, Juan estuvo en Bogotá, es más claro, más preciso, porque estoy dando un particular. Hombre es algo general. Y las cosas generales usualmente no llevan tanta información, ni nos informan tanto. Pero cuando uno baja a los particulares, ya la cosa toma más sentido. Así que al enfocar el versículo, vamos a tratar de esto general, ponerlo en tres particulares. Así que voy a leer nuevamente el versículo y trataré de desglosarlo o particularizarlo. Leo nuevamente. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De manera que el texto puede ser desglosado o particularizado en tres partes. Primero, su importancia. Palabra fiel y digna
de ser recibida por todos. Eso destaca la importancia del versículo. En segundo lugar, el mensaje, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Y en tercer lugar, los agraciados, los pecadores. Y el escritor divino dice, de los cuales yo soy el primero. Veamos pues algunos detalles de este texto. La importancia del mensaje. Cuando las ofertas entre los hombres son muy atractivas, se suele decir esto, demasiado bueno para ser verdad. O que tal oferta nos parece que carece de importancia. Pero aquí la oferta o el mensaje es verdad y bueno. Es verdad porque Dios está hablando. Es su mensaje. Y es bueno porque es para mí. Es decir, que es verdad y es bueno. Viene de Dios mismo, digna de ser recibida por todos. Yo diría que es el mensaje más importante que Dios ha dado a la humanidad. Que Él tiene palabra fiel y digna para los hombres, para los pecadores. Y es un mensaje que trasciende aún más allá de la muerte. En otro lugar dice, el que cree tiene vida eterna. Dicho en otras palabras, cuando una persona cree, inmediatamente cree tiene vida eterna. Al punto que si él muere en ese mismo instante, su carcasa o su tabernáculo o su cuerpo físico se queda en el cementerio, pero él, su alma, va inmediatamente a la presencia de Dios, al paraíso. Así que es digno de que el mundo sepa esto. Porque esto trasciende más allá de la muerte. Dios será de estos que creen ahora y por siempre. Y Él dice, es digno que lo reciba. Dios puede obligarnos, pero no, Él condesciende con nosotros y nos habla como si fuera mi compañero, como si fuera yo con Él. Es digno que lo recibas, como si fuera una persona igual que yo. El Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza, desciende a nosotros y nos habla como si fuera un hombre. No me obliga. Es digno que tú lo recibas. En otras palabras, te conviene, es bueno, es verdad. Atiéndeme. Si te hablo como Dios, quizá tú me tengas miedo, pero te hablo como un hombre, uno igual que tú, para que voluntariamente tú recibas el mensaje. Así que Dios se humilla para hablarnos. Él condesciende para hablarnos. Su ternura, pues, se hace manifiesta. Nuestro Dios es un Dios tierno. No es un Dios que se deleite en dar palos, se deleita en salvar. Pero también está el mensaje, que Cristo vino al mundo para salvar. Y esto, permítame destacarlo, y en las circunstancias y en la época que nos ha tocado vivir. Hay algunos ministerios que hacen, diría yo, un énfasis exagerado, que el cuerpo de las personas es más importante que sus almas. Y hacen unos ministerios y unas campañas de sanación, de milagros, y nada más se habla de eso. Otros dicen que no, que lo importante es tener dinero. Lo que algunos han llamado el evangelio de la prosperidad, que ni es evangelio, ni es prosperidad tampoco. Pero ellos le llaman así. Así que mucho más en este tiempo, este mensaje, que Cristo vino a salvar. ¿Y qué vino a salvar Él? Bueno, cuando su mamá, el Señor Jesús, su mamá fue cubierta por el Espíritu Santo, el ángel le dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No de la pobreza,
no del cáncer. Eso pudiera él hacerlo. Hay muchos creyentes que son ricos y hay muchos creyentes que viven saludables hasta el último día de su muerte. Él puede darlo y lo da, pero lo que él sí vino a salvar fue del pecado. Él vino a salvarnos del pecado. En una oportunidad, sus discípulos se le acercaron a él porque era ya de muy avanzada la hora y él no había comido. Y pensaron que él tenía hambre. Y él les dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre, salvar. Yo no sé cuál es tu deleite, quizá una arepa con huevo, yo no sé. O arequipe con oblea, yo no sé. O sancocho, o un asado, o punta de anca, que es buenísima aquí. Yo no sé, quizás, pero el de Dios, el de Cristo, es salvar. Esa es su comida, salvar. Cristo Jesús vino a salvar. Pero hay algo más. Dice allí los agraciados. De los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y es maravilloso, hermanos amados, lo que aquí está escrito. Esta carta fue escrita unos 40 años después de que el apóstol Pablo se convirtió al Señor Jesucristo. 40 años después. Hay que suponer que un cristiano de mucha experiencia había andado cerca del Señor, el Señor lo había llevado al tercer cielo, le hablaba como de tú a tú, y a los 40 años después de convertido, para mí, uno de los versículos más consoladores en mi vida. Él dice 40 años después, de los pecadores, yo, otro, soy el primero. Lo cual confirma que Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Y por qué él dice que yo soy el primero? Bueno, me atrevería a decir que hay dos razones para eso. La primera razón es que el pecado ajeno yo lo conozco por especulación, me lo cuentan, pero el mío yo lo experimento. El mío es más pecado que el de los otros. Ese es mío. Y por eso me pudieran, hablando en términos, o condenar o castigar. En el caso de los incrédulos, condenar. En el caso de los creyentes, castigar. Porque Dios no condena a sus hijos. Dios castiga para corregir, pero no para condenar a los verdaderos creyentes. Es decir, que Él, por propia experiencia, y hablando en toda honestidad, mi pecado es el primero, yo soy el primero de los pecadores. Pero hay otra razón también, y que posiblemente esté más de acuerdo con el contexto, y es que Él perseguía a la iglesia. Un hombre que perseguía a los cristianos para darle oblea con arequipe, no para matarlos. Y Cristo lo salvó y lo puso entre los primeros, el apóstol de los gentiles. Se le dio el privilegio de revelar la doctrina de la justificación de la fe, y todas las doctrinas del Nuevo Testamento en general fueron dadas a través de este hombre. Así que él dice, entre los pecadores yo soy el primero, que este es el máximo ejemplo, que si yo soy salvo, cualquiera puede ser salvo. Sería más o menos la idea. Ahora bien, inferimos de aquí que el oficio de Jesús es beneficiar al pecador. El oficio del Señor Jesucristo es beneficiar al pecador, no necesariamente al enfermo ni al pobre, al pecador. La primera condición para ser beneficiado con su obra de expiación y redención en la cruz del Calvario es esta: ser pecador. Él beneficia a los pecadores. En otras palabras, que uno vea su propia miseria espiritual. Usted pudiera decirme, cuando usted dice su miseria espiritual, ¿a qué usted se recomienda? Que no tenemos nada que nos recomiende delante de Dios.
¿Tú tienes algo que te recomiende para que Santo te reciba mañana? Nada. Bueno, pues quizás tú tienes algo que te recomiende delante de Obama. Menos. O quizás tú tienes algo para que la reina de Inglaterra te dé audiencia. Bueno, no voy a decir mañana, porque mañana cogería el avión el martes allá en Londres. ¿Tienes tu mérito para eso? No, mucho menos para con Dios. Los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza. Los cielos son sucios delante de sus ojos y de los ángeles no confía. Él es santo, santo, santo. El pecador es la miseria espiritual por el cual llegamos a la conclusión que no tenemos nada que nos recomiende delante de Dios. Y Pablo dice aquí, yo soy el primero. En la fila, yo soy el primero. De los pecadores, yo soy el primero. De manera, esto indica que para ser beneficiado con la obra de Cristo, lo primero que tú tienes que ver, querido amigo, es tu miseria. Si tú no tienes nada que te recomiende delante del señor presidente santo, ni delante de Obama, ni delante de la reina de Inglaterra, mucho menos algo que te recomiende delante de Dios. Porque ellos son como nada delante de Él. Esa es la primera condición que debe haber en el corazón de una persona para ser beneficiado con el Evangelio del Señor Jesucristo. Quisiera presentarle un caso de esto de la miseria espiritual y de manejarla adecuadamente. Así que les invito, por favor, a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo número 5. Lucas 5. Versos 4 al 8. Así que leo. Dijo a Simón, verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es obvio de que Pedro tenía dudas. Es como si le hubiese dicho, no sé qué le dice maestro. En otra palabra, mira, de Biblia, tú sabes aquí, pero de pesca sé yo. El que es pecador aquí soy yo. Tú no sabes de eso. Y yo he pasado la noche entera y no he pescado nada. Bueno, por complacerte, vamos a echar la red. Sería más o menos lo que allí está ocurriendo. Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ah, pues este hombre sabe más que yo de pesca. ¿Y qué hombre es este? Él es maestro de pescadores también. Verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Yo soy un experto en pesca, pero nunca había pescado tanto como ahora. ¿Y qué hombre es este? Verso 8. Viendo esto, es decir, lo que acaba de acontecer, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo creía que sabía algo, pero yo no tengo nada que me recomiende. Soy un miserable. Pero él cometió un error. ¿Y cuál fue ese error? Que le dijo que se apartara. Cuando veas tu pecado, nunca te apartes de Cristo. Por el contrario, dile, quédate conmigo y perdóname. ¿Me oíste? Si alguna vez tú ves tu pecado, no quiera irte ni de Cristo ni de su iglesia, porque su iglesia es casa de salvación. Él vino a salvar a los pecadores. Por lo tanto, si alguna vez tu pecado, mire que yo no soy digno, yo tengo que esperar a resolver alguna cosa. No, todo lo contrario.
calificas para que Él te salve. Su deleite es, pues, salvar. Así que Él debió haber pedido: Señor, no te alejes de mí, porque soy pecador. Así que hemos visto, en primer lugar, la importancia del mensaje, el mensaje y los agraciados. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar ahora del amor de Cristo en salvar a los pecadores. Así que voy a citar algunos casos o pasajes de las Escrituras donde se destaca la hermosura del amor de nuestro Salvador. El primero de ellos es Jairo. Jairo era el principal de la sinagoga a la luz de Marcos capítulo 5. Tenía una hija enferma, casi muriéndose, y él fue donde el Señor Jesucristo. Y entonces en el medio, en el camino, Jesús le dice: voy ahora. Y entonces van de camino, viene una mujer con flujo de sangre y lo interrumpe, y él entonces presionando al Señor: Señor, que se muere, que se muere. En otras palabras, que él no creía que Jesús podía resucitarla. Y Jesús, para dramatizarlo, le echa el brazo y le dice: Jairo, cree solamente. Todo lo que tú necesites es creer. Jairo estaba equivocado. Y él vino con su palabra operativa y le dijo: cree. Y Jairo se tranquilizó, la hija se murió y se la resucitó. Es decir, que no solamente él hizo el milagro de la hija, sanó toda la casa y salvó toda la casa. Ese es nuestro Salvador. El oficial del rey, según Juan capítulo 4, vino al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dice: es que si tú no ves milagros, tú no vas a creer. Le dijo: vete, tu hija está sana. Él no creía. Cuando llegó a su casa, que vinieron los siervos a encontrarle, lo primero que le preguntó, los siervos le dijeron que había sanado. ¿A qué hora? A las 3. A la misma hora que el Señor le había dicho que lo iba a sanar. Aun cuando se acercó a Cristo, que él no creía, lo salvó. Porque Él se deleita en salvar. Él es como los vendedores de enciclopedia. Que usted le dice: no quiero la enciclopedia, y ellos meten el pie y para que usted no cierre la puerta. Sí, espera. Así es Él, pero para salvar, no para vender enciclopedias. Él se deleita en salvar. El padre con el hijo endemoniado. Jesús estaba en el monte y desciende del monte. Sus discípulos estaban discutiendo con los fariseos. Y él le preguntó a sus discípulos: ¿y qué discusiones son estas? Y por allá en la multitud surgió uno que ni era ni ente ni pariente, ni estaban hablando con él: Señor, tengo un hijo endemoniado. Dejó la conversación con los discípulos y fue donde el padre atribulado le dice: ¿qué es lo que está pasando? Oh, que yo tengo mi hijo endemoniado, te lo traje a tu discípulo y no pudieron. Mira a ver si tú puedes hacer algo. Oigan lo que le dijo: mira a ver si tú puedes. Oigan lo que le dijo. En otras palabras, que si el hijo no sanaba, la culpa era del Señor Jesús. Si tú puedes. El Señor Jesús se da cuenta del ardid del hombre y entonces, como decimos nosotros, le pasó la bola a su cancha. Y le dijo: al que cree, todo le es posible. El hombre se quedó desarmado y quiso hacer fuerza: voy a creer. Y al final se dio cuenta que no pudo. Y entonces le dijo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor le dio fe y lo sanó, porque Él se deleita en salvar. El joven rico, que rehusó y aún así, mirándolo, le amó. Ese es nuestro Salvador. Miren otro caso más trágico del amor de nuestro Señor. Por favor, les invito a ir a Mateo 15. Mateo 15.
Mateo 15, el caso de la mujer sirofenicia. Leo desde el verso 21. Estamos destacando aquí el interés de Cristo en salvar. Bueno, la palabra interés se queda corta. El anhelo, el amor entrañable que tiene nuestro Señor por salvar. Así que leo en Mateo 15, 21. Oigan esto. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Es decir, a una región que no era la judía, no era una región judía. Se fue a tierra de los gentiles, pudiera decirse. Verso 22. Y he aquí, el escritor divino quiere llamar nuestra atención en una historia. He aquí, como que el lector ponga su mente en eso. Una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Le honró de una manera que ningún judío le había hecho. Le dijo: hijo de David. Tú eres aquel que dijo Salomón, cuando Salomón dijo: los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza. ¿Cómo es eso que Dios va a habitar aquí en la tierra? Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios iba a hacer carne, iba a estar aquí. El hijo de David, o Dios había de levantar entre los hijos de David uno que sería rey eterno sobre Israel. Y esta mujer, que no era de los judíos, dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero, el pero es una expresión de contraste. Él es inteligente, pero feo. Es una expresión de contraste, a veces lo negativo. Y aquí parece así. Pero Jesús no le respondió palabra. Wow. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndola: pues da voces tras nosotros. La mujer tiene una bocina en nuestros oídos. Quítala de nosotros. Nos molesta. Quítala. Él respondiendo dijo, verso 24: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Van dos, no. 2 veces le ha dicho que no. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no. El tercero. Imagínese que usted vaya a pedir pan a mi casa y yo le diga: no. Y usted vuelve a pedir pan: no. Y usted vuelve a pedir pan y le digo: no. ¿Qué usted va a hacer? Se devuelve. Eso es lo que está diciendo aquí, más o menos, que se devuelva. Verso 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, señor, tú tienes razón. Dame de las migajas de los perrillos. Con las migajas yo vivo. Verso 28. Qué hermoso esto. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe persiste. Es como si ella le dijese: yo sé que tu deleite es salvar. Aunque tú me digas 100 veces que no, yo voy a seguir insistiendo, porque tú has dicho que tu comida es salvar. Y yo insistiré hasta que tú me salves. Ese es el corazón de nuestro Redentor. La iglesia es puerta del cielo y casa de salvación. Cristo vino a salvar a los pecadores. Déjeme ver otro texto más. Éxodo 34.
Éxodo 34. Voy a leer los versículos 5 al 7, pero me detendré a explicar algo en el versículo 7. Así que leo. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Que guarda misericordia a millares. Y aquí viene nuestro énfasis. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Le vamos a preguntar al texto: ¿qué es iniquidad? Porque él distingue o diferencia tres males: iniquidad, rebelión y pecado. No es lo mismo. La iniquidad no es lo mismo que pecado, ni es lo mismo que rebelión. Son distintos. Así que vamos a preguntar: ¿qué es iniquidad? Iniquidad es cuando una persona hace lo malo sabiendo que lo que está haciendo es malo. El narcotraficante es un inicuo. Dios perdona a los inicuos. Bendice, oh alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es quien perdona, dice David en el Salmo 103, verso 1, quien perdona que todas tus iniquidades. ¿Cuántas veces Dios no ha venido a nosotros en medio de una tentación y me dice a mí que no haga el mal, que me aparte del pecado, y yo con todo y eso lo hago? Él la perdona la iniquidad. Ese es el Dios nuestro, ese es el corazón del Señor Jesucristo. A los inicuos, a los que han hecho malo, a los que se deleitan haciendo mal, fornicando, adulterando, homosexuales, ladrones, políticos corruptos, narcotraficantes, abusadores de niños, sacerdotes, violadores, pedófilos. Dios lo perdona. Si se arrepienten, Dios lo perdona. Ese es el corazón de Cristo. Pero hay algo más. Él no solamente perdona la iniquidad, perdona la rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? Bueno, imagínese que usted tiene un hijo de 8 años y le dice al niño: Juanito, vamos a suponer que se llama Juanito. Juanito, no prendas el televisor. Y él lo prende. Y usted va y apaga el televisor. Juanito, te he dicho que no me prende el televisor. Cuando usted da la espalda, él vuelve y prende el televisor. Y a la vez 25.5, a la 25ª vez, vuelve otra vez. Juanito, te he dicho que no prende el televisor. Y cuando usted da la espalda, él vuelve y prende el televisor. Eso es rebeldía. Dios perdona la rebeldía. De modo que si hay alguien aquí que dice ser cristiano y ha andado rebelde, Dios se ha acercado a ti hoy. Dios perdona tu rebeldía y tu iniquidad y tu pecado, porque su deleite es salvar. Estando en la cruz se ganó un ladrón. Cuando uno está en una cruz muriéndose, el egoísmo no me deja pensar en el otro, yo estoy pensando en mi dolor. Y Él en la cruz del Calvario no pensó en su dolor, pensó en nuestra salvación. Y como ejemplo a todas las generaciones nos enseña que si una persona a la hora de la muerte se arrepiente, Él también lo salva. Por eso cuando nos enteramos de un enfermo, de alguien que está a punto de morir, salimos corriendo a predicarle el evangelio. El ladrón en la cruz le dijo: cuando venga en tu reino. Y hay que tener fe para ver un hombre muriendo que es dueño de un reino. Él vio más allá. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Cuando venga en ¿qué? En tu reino. Por eso me lo va a matar esta tarde. ¿Qué reino tú me estás hablando? Y después de muerto va a venir un reino. Sí, Él vendrá otra vez.
Y esa es nuestra fe y la misma que el ladrón en la cruz, que Él volverá otra vez y nos llevará a su bendito reino. Así que estando Él muriendo, no pensó en Él, pensó en salvar a otros. Porque su deleite es la oblea con arequipe. No, su deleite es punta de anca. No, tampoco. Ni el chicharrón, tampoco, aunque sean buenísimos. Su deleite es salvar. Esa es su comida, salvar. Y finalmente, les invito a ir a Mateo 28. Versículo 18 al 20. Después que resucitó, antes de subir a los cielos. Oigan qué hermoso esto, qué promesa más hermosa. Leo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, todo poder en los cielos, o sea, lo que dice aquí, en el cielo, todo poder está en sus manos. Ni una hoja cae del campo, cae a tierra sin la voluntad de Cristo. Y Él dice aquí, en el cielo y en la tierra, en lo que se ve y en lo que no se ve, en el mundo visible y en el mundo invisible. Todo poder está en mis manos. Yo estoy sentado a la diestra del Padre. Por tanto, o en conclusión, esto es lo que ustedes van a ir a hacer. A hacer ministerio de sanación y de evangelio de la prosperidad y todo ese tipo de cosas, que no coman cerdo, que no se pueden hacer transfusiones, que hay que meditar como los yogas. ¡No! Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. En otra palabra, que guarden lo que está escrito en la Biblia o en las Santas Escrituras. Y aquí lo hermoso, y he aquí, yo y mi omnipotencia estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que se cumpla el último de los elegidos y el último de los salvados, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El día que eso se cumpla, se acabó el mundo. Ahí lo destruiré y haré para vosotros cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Yo no sé si voy a vivir en Medellín o en Bogotá, pero en este mundo voy a vivir otra vez. Dios va a destruir este mundo y nada más vamos a vivir los creyentes. Los demás los van a sacar y los van a mandar el basurero del universo. ¿Y cómo se llama el basurero del universo? Infierno. Así que hemos visto la explicación del pasaje, la importancia del mensaje, el mensaje, los agraciados, y el deleite que tiene Cristo en salvar. Dos aplicaciones breves. Primero, a mis amados hermanos. Hermano, la mejor manera de imitar a Cristo es teniendo un espíritu perdonador. No condenes tanto a tus hermanos. Ámalos. Sé tierno, sé compasivo, sé perdonador con ellos. Que no se guarden en nuestros corazones resentimientos. Porque Cristo, el corazón de Cristo no es así. Y eso a su vez indica a nosotros, amados hermanos, que en la iglesia de Cristo la basura se barre para adentro. ¿Cómo? Sí, la basura se barre para adentro. Los grandes pecadores y rebeldes y inicuos en nuestra iglesia, ganémoslo, no lo votemos.
en la iglesia se barre para adentro. Y quisiera hablar también a los amigos. Es decir, si tú no te has convertido, niño, niña, si tú no te has convertido, hombre, mujer, ¿sabe por qué tú estás alejado de Cristo? ¿Sabe por qué no te has convertido? Porque tú no conoces el corazón de Cristo. Si tú conocieras el corazón de Cristo, con todos tus males, con todos tus pecados, con todos tus vicios, con todos tus errores, tú irías donde Él. Señor, no te alejes de mí, perdóname, sálvame. Solemnemente pues te digo que si tú estás aquí sin Cristo, Cristo me ha mandado a decirte, arrepiéntete ahora de tus pecados y Él te salvará. Así que ahí mismo en tu asiento, puede hacerlo. El que hizo el oído no te oirá. Así que en tu corazón, ahí mismo, Señor, perdona mis pecados y dame conocer el amor de Jesucristo. Sálvame, hazme nacer de nuevo. La bendición de Cristo está en vuestros corazones. Amén. Le voy a pedir al pastor Conde para que nos despida en oración. Nos ponemos sobre los pies.